En el nombre de Jesús. Con convicción, con denuedo, esta declaración que todos nos la sabemos de memoria. Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo después de esta noche. Amén. Gracias a Dios. Y el tema de esta noche, lo tiene ahí en las pantallas, es Felipe. Felipe. Hemos estado hablando acerca de los 12 discípulos, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de cada uno de ellos. En algunos casos, sobre todo en el caso de Pedro, Jacobo y Juan, hemos dedicado más de una enseñanza. En el caso de Jacobo ya dimos las 2 enseñanzas que teníamos programadas. En el caso de Pedro hemos dado, si no mal recuerdo, 3 enseñanzas, las mismas que Juan. Hemos hablado también de Judas Iscariote. Hemos hablado de Natanael. ¿Sí? Creo que hasta ahí es hasta donde vamos. No sé si se me está escapando alguien más. Ahora bien, hablamos de Pedro y dijimos cómo Pedro se manifiesta como Simón cada vez que se equivoca. Y como Pedro cada vez que acierta. Cómo desde el primer contacto que tiene con Jesús, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Así te llamas, pero te llamarás Pedro. Es decir, eres una vara frágil, pero te vas a convertir en alguien sólido, estable, ¿sí? En alguien que tiene estabilidad en la vida, ¿sí? Vimos también cómo este hombre va siendo transformado, va modificando su vida, cómo es el único que en medio de una tormenta le pide a Jesús caminar sobre el agua. Y esto nos enseñaba también acerca de cómo es importante que aprendas a hacer lo que tienes que hacer a pesar de la tormenta. Muchos hubiéramos dicho, Señor, quita la tormenta y entonces me aviento a intentar caminar sobre el agua. Pero Dios espera que tú intentes caminar sobre las aguas, y con eso me estoy refiriendo a vivir por fe, aún en medio de las tormentas. Que no se terminen las tormentas y que de todas maneras tú empieces a hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? También hablamos acerca de la ofensa. Sí, como muchos se ofendieron de los discípulos y se alejaron y ya no andaban con Jesús. Y cuando ellos se fueron, Jesús volteó y todavía le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro es el único que contesta, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De esta manera diciéndolo, Señor, aunque la palabra fue dura, aunque la palabra fue difícil, Padre, seguramente es una palabra que nos dará vida eterna. Así que nosotros nos quedamos, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como diciendo, si Dios va a hablar algo, lo hablará a través de ti. Así que dinos lo que nos tengas que decir, porque sabemos que lo que digas viene de Dios. Amén. Y hablamos acerca de cómo muchas personas se pierden el plan de Dios para sus vidas porque se ofenden, porque se lastiman, porque se dañan. Y todo esto es parte de la estrategia del enemigo y es la principal arma del enemigo contra los creyentes. Los que se ofendieron en este pasaje que leímos el domingo no fueron incrédulos, fueron los que ya eran discípulos de Cristo. Así que Satanás sabe algo. Si eres cristiano, eres sensible. Así que va a buscar a través de la ofensa que dejes de asistir, que dejes de aprender, ¿sí? Que te olvides del plan que Dios tiene para ti. Vimos acerca de Juan, un hombre que no era tan buen hombre, ¿sí? Vimos que era un hombre que también buscaba su propio beneficio, un hombre que solo buscaba poder ser el principal entre los demás.
Vimos que era un enojón de primera, que trataba siempre de que se enojaba hasta de incendiar a la gente en un momento dado, si también lo recuerda. Vimos acerca de él, y vimos también cómo poco a poco empiezan a haber cambios en su vida, ¿sí? Cómo también empieza a tratar con el rechazo, ¿sí? Y de esta manera entiende que lo más importante es el propósito de Dios para su vida. No, él no es el importante. Vimos de Jacobo, su hermano, como también es una persona prepotente, creída, que presiona a Jesús con la gente que le apoya para tratar a él de obtener algo, ¿sí? Y cómo finalmente también transforma su vida, cambia para poder obtener lo que Dios tiene para él. Vimos también acerca de Judas Iscariote, que Iscariote quiere decir Iscariot, hombre de la muerte, de donde viene la palabra sicario, ¿sí? Así que ese es Judas. También vimos cómo él buscaba un trono, buscaba ser rey, el reinado que Cristo le había dado, pero lo buscó con sus medios, con sus fuerzas, y de esta manera trató de adelantar la manifestación del Cristo y le entregó, y que aunque su propósito no era que Cristo muriera, finalmente el propósito del diablo sí se cumplió, matando a Jesús en la cruz y él suicidándose porque no era lo que buscaba. Hace 8 días, si no mal recuerdo, hablamos de Natanael, el cual es Bartolomé, ¿sí? Es el único discípulo bueno. Todos los demás son unos forajidos, unos salvajes, pero Natanael es bueno. Y Jesús lo expresa diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él entonces le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Y él dijo, Rabí, como diciendo, aunque tú no me aceptes como maestro, como discípulo, yo sí te acepto como maestro. Sí, realmente eres el Hijo de Dios, sí, el Rey de Israel. Lo que a Pedro le costó 2 años poderle decir a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Natanael en 5 minutos se lo dice. Al instante, eres el Rey de Israel. Y Jesús se asombra y le dice, porque te dije que te vi en la higuera, ¿crees? Si sigues creyendo así, mayores que estas cosas verás. Y desde ahora te digo que verás el cielo abierto, ángeles que suben y bajan, ¿sí?, sobre el Hijo del Hombre, como diciendo, hay bendición para ti, Natanael. Y hoy vamos a hablar de Felipe. El próximo domingo hablaremos de Mateo, que es exactamente el lado opuesto de Natanael. Si alguien no debería de ser discípulo de Jesús, es Mateo, ¿sí? Y tú recordarás, Mateo es publicano, es un hombre que cobra impuestos. En Israel solo hay 2 ofensas graves: decirle a una mujer prostituta, como decirle a un hombre publicano. Es más, publicano es todavía más ofensivo que decir a una mujer prostituta. Así que imagínate, si alguien no se merecía ser discípulo, era Mateo. Y de él hablaremos el próximo domingo, porque encontré algunas cosas que yo creo que son importantes que toda la congregación escuche. Y hoy vamos a hablar acerca de Felipe, ¿sí? Y lo vamos a basar ahí en Juan capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mira, yo no sé si tú has conocido gente negativa, gente para quien nada se puede. Quieres hacer algo y dice, no se puede, es difícil, no hay dinero, nadie lo ha logrado, eso no se puede. Otros van intentando y no pudieron. Gente que se la pasa criticando, que todo le parece mal. Todo está mal, así no se debe hacer, no deberíamos de ser así, yo no sé para qué lo hicieron de esta manera, lo hubieran hecho de aquella, ¿sí? Siempre estará hablando acerca de si las cosas son de Dios, eso no es de Dios, yo no sé por qué, a quién se le ocurrió. Gente negativa que critica. Es más, cuando alguien se saca la lotería, en vez de felicitarlo, decirle gloria a Dios, bendijo a mi hermano, empieza a decirle al hermano, pues ten cuidado, porque todos los ricos se van al infierno. ¿Sí? Acuérdate que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar al reino de Dios. ¿Sí? Todo lo ven mal. ¿Sí? Si alguien, si es muy metido en la iglesia este hermano,
Entonces empezará a criticar, eso no me gusta, yo pienso que no se debería, el mensaje como que algo le faltó, ¿sí? Y empieza a hablar acerca de cómo Dios está enojado con todos y que va a destruir el mundo y que va a juzgar a todos, los va a mandar al infierno. Y cuando predica o evangeliza, utiliza al infierno no porque esté mal, pero esta es parte de lo que únicamente que utilizan estas personas. Y le empiezan a decir a la gente cómo les va a ir en el infierno y a través del miedo tratan de convertirlos. Sí, no estoy diciendo que sea malo hablar del infierno. Estoy diciendo que solamente la parte negativa de todo esto es lo que utilizan esta persona. Son gente que se pone del lado del diablo, se vuelven acusadores, ¿sí? Diciendo esto no está bien, Dios seguramente lo va a castigar, por eso le pasó a que alguien se enferma y es por pecador, por eso se enfermó, por eso le pasó eso, aquello, le pasó un accidente, quién sabe cómo estará su corazón, sí, por algo Dios habrá permitido que le haya ocurrido esto. Gente que no hay en rema, pues, para que me entiendas, sí, por eso yo creo que te extraña, si alguien y esa gente, pero sí hay ese tipo de personas. ¿Cómo puedes inyectarle fe a una persona así? Y en caso de que se nos haya colado una persona así, seguramente cuando termine el mensaje dirá, ese mensaje ni era de Dios, ni estuvo bien. Y yo creo que saliendo de aquí va a hacer taquitos al pastor, ¿verdad? Sí, va a comérselo con ganas. Pero que no me entere, porque si no me como una barbacoa de oveja yo también. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, ¿verdad? No se crea. Ahora, mira, no importa, hermano, qué tan buenas sean las cosas. Siempre le encuentra una razón. Cuando llegue al cielo seguramente verá el trono y dirá, ¿por qué lo pusieron para allá? ¿Por qué no lo pusieron para acá? Es que como que de ese lado no queda, como que debió haber sido de este otro lado. En vez de agradecer que ya está ahí. El problema no es lo que escucha, sino cómo lo escucha. El problema, hermano, no es en lo que sucede a su alrededor. El problema lo tiene en su corazón. ¿Te acuerdas de la semana? Creo que el domingo hablamos acerca de Tito, que dice, el que tiene el corazón puro, para él todas las cosas son puras. Pero el que tiene corrompido el corazón, nada le es puro. Es un problema. Así era Felipe. Felipe le veía todo lo malo a todo. Aún a lo bueno le veía algo malo. A Jesús seguramente le habrá visto algo malo en algún momento. La Biblia habla muy poco acerca de él. El Evangelio de San Juan es quien más habla acerca de Felipe. Y cuando habla de él, lo presenta como alguien que en primer lugar no era muy aventado. Siempre está esperando que alguien sea el que se anime antes que él, para entonces poder él entrar a apoyar. En segundo lugar, cada vez que se involucra en algo, es para quejarse. Siempre es para decir que no se puede y siempre ve todo negativo. Ese es Felipe. Felipe, hermano, es el único de los discípulos que tiene nombre griego. Felipe quiere decir amante de caballos. ¿Alguna vez ya hablamos de él? No sé si lo recuerdas. Amante de caballos. Eso es lo que quiere decir Felipe. Viene del griego philis, amor, ¿sí? Y hipo, sí, que es caballo, amante de caballos. No sé por qué le ponen así a alguien, pero así se llamaba Felipe, ¿sí? Esto nos habla, hermano, de que en algún momento su familia estuvo en alguna ciudad griega. Eran judíos, pero habían vivido en Grecia, en alguna de las ciudades griegas, y regresaron a Israel como judíos que eran, y a uno de los hijos de esta familia fue el que le pusieron Felipe, ¿sí? Esto también nos habla de que esta familia absorbió ideas, enseñanzas y forma de ser de los griegos. Recuerda, ahí está el pensamiento filosófico. Ahí te encuentras a Platón, Aristóteles. Toda esta manera de pensar es influida en Felipe. Ahí te encuentras también a algunos de los más grandes matemáticos de ese tiempo. ¿Sí? Gente que seguramente influyó en la familia de Felipe, porque para todo hacen cuentas. Para todo están viendo si se puede o no se puede, de acuerdo a la cantidad que traen en el bolsillo. Sí, no sé a quién me recuerda, ¿verdad? No sé a quién te recordará a ti también. Pero gente que siente que no se puede porque lo que traen en el bolsillo no les alcanza. Y empiezan a dudar de la palabra de Dios.
solo porque lo que traen en la bolsa o lo que tienen en la cuenta no es suficiente para lograr aquello que Dios les ha prometido. Ahora, tal vez esa es la razón por la que Felipe, hermano, ante las cosas de Dios conserva una especie de análisis crítico equivocado. Siempre hace cuentas de por qué no se puede hacer algo. Felipe es natural de Galilea, ¿sí? Ahí nació. Déjame mostrarte, por favor, Juan capítulo 1, verso 43 y 44. Felipe, dice el verso 44, era de Betsaida. ¿La ciudad de quién? De Andrés y Pedro, ¿sí? Felipe, hermano, entonces es paisano con Andrés y con Pedro. Es amigo de ellos, conocido de los demás. Casi todos los discípulos eran entre ellos amigos, eran conocidos, salvo Judas y tal vez salvo Mateo, que como era publicano, nadie se llevaba bien con él. Porque tú sabes, los publicanos eran hombres que se dedicaban a quitarle los impuestos a los hijos de Israel. Roma le decía, o el emperador romano le decía a los publicanos, esto es lo que me deben de entregar de impuestos. Y lo demás que ustedes saquen, eso es para ustedes. Pero a mí me pagan esto. Así que ellos se la pasaban presionando y robando literalmente al pueblo de Israel para obtener ellos dinero. Así que realmente no tenían muchos amigos, ¿sí? Ahora bien, Judas y Mateo son los únicos que no son muy amigos de los demás discípulos, pero todos los demás son amigos, se conocen entre ellos, ¿sí? Como que en algún momento tú pensaste que tal vez Jesús agarró un discípulo de aquí, otro de aquella ciudad y otro de otra ciudad, pero no fue así. La realidad es que Jesús llegó a un lugar donde hay un grupo de amigos y a estos fue a los que llamó, ¿sí? Yo creo que Jesús lo hizo así para ahorrarse unos 10 años de discipulado. Porque lo que más provoca que la iglesia retarde su trabajo en las cosas de Dios es el hacer que los hermanos se empiecen a llevar bien entre ellos. De verdad, eso es lo más difícil. Algunos pastores decían, de verdad, se lleva entre 10 y 15 años lograr que la congregación empiece a conocerse y empiece a pasar por alto las debilidades y los errores de los demás, ¿sí? Por eso es que Jesús buscó gente que ya se conocía, que ya había pasado el proceso de pelearse y reconciliarse, ya sabían cómo eran entre ellos, ¿sí? Ya se aguantaban entre sí. Seguramente de repente por ahí Pedro salía enojado y le decían, así es Pedro, es enojón siempre, nada más quítate del lado derecho porque luego lo saca espada, pero mantente a distancia y no te hace nada, nomás amenaza, pero realmente no tira golpe, ¿no? Es así, ya lo conocían. Ahora, hermano, qué importante es que la iglesia aprenda a llevarse bien. Reman se ahorrará años de discipulado y cosecharemos más rápido lo que Dios quiere hacer entre nosotros si aprendemos a llevarnos bien entre nosotros. Si aprendemos a aceptar a los hermanos como son. Así. Ya hay enojones entre los hermanos, sí. Hay latosos entre los hermanos. Sé que te agarran, no te sueltan. Así son los hermanos. No hay Jesús tomó de diferente carácter a cada uno. Natanael es el tranquilo, es el que lee la Biblia, el que llega y se sienta y alaba a Dios. Sí, Pedro es el que está siempre importunando, siempre intentando algo. Juan es el que está buscando ser reconocido de los que se sientan adelante, ¿va? Así es Juan y así es, ¿cómo se llama? Jacobo. Sí, Judas es el que está preguntándose cuánto habrá de ofrenda y de diezmo. Sí, como cuánto habrán juntado. Sí. Mateo es diferente. Mateo es el de, bueno, eso lo vamos a ver mejor el domingo. Te lo guardo para el domingo. ¿Sí? Pero así son cada uno de ellos, diferentes. Así es la iglesia. Si quieres crecer rápido y que Dios te use pronto, necesitas hacerte amigo de los demás. Un cristiano que permanece aislado de la iglesia jamás será usado por Dios. Jamás. ¿Quieres que Dios te use? Necesitas pasar tiempo con los hermanos, necesitas perdonarles sus errores, pasar por alto sus ofensas, entender que así son los hermanos, así son. En tu familia, ¿a poco no hay caracteres diferentes?
Y no por eso agarraste un día y lo amarraron y lo echaron a un barranco, ¿va que no? Ahí está, tal vez le llamen la oveja negra, pero a fin de cuentas todos lo quieren. Así que, hermano, te voy a dar una recomendación. ¿Quieres que Dios te use más? No te ofendas a pesar de lo que te hagan. No te lastimes. ¿Sí? Tranquilo. No te duela. ¿Sabes que yo sentí que me miraron feo? No, pásalo por alto y Dios empezará a hacer algo a través de ti. Ahora bien, porque hay gente que de repente dice, no, es que no se vale. ¿Cómo me hizo esto? Saca la pistola y pum, mata al perro. No, tranquilo. Tranquilo. ¿Sí? Todo está bien, es parte del proceso. Así que Felipe era el pesimista del grupo, el negativo, el criticón. Así era Felipe. ¿Sí? El verso 43 nos dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y halló a quién? ¿Quién halló a quién? ¿Felipe a Jesús o Jesús a Felipe? Ok, Jesús a Felipe. Hermano, nadie puede conocer a Jesús a menos que el Padre le traiga a él. Mira lo que dice Juan 6:44, por favor. Juan 6:44. Por favor, si podemos buscarlo entonces. Juan 6:44. Dice la palabra de Dios, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios es, hermano, quien te trae al conocimiento de Jesús. Si hoy alguien te invitó a venir a la iglesia, no fue esa persona. Si nadie te invitó y tú viniste por ti mismo, fue Dios quien te trajo. Es el Espíritu Santo encendiendo tu alma para que anheles las cosas de Dios. Así pasó con Felipe. Jesús fue quien lo halló a él. De la misma manera pasó con cada uno de nosotros. Fue Jesús el que te halló a ti. Fue Jesús el que te encontró y te trajo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, fue el Espíritu Santo el que te convenció de venir también esta noche. Gálatas 1:15 dice de la siguiente manera. Pero cuando agradó a Dios, esto lo dice Pablo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto lo dice el apóstol Pablo. Tú podrías pensar, ¿cómo es posible que diga que Dios lo apartó desde el vientre de su madre? ¿Que no se acuerda que anduvo matando cristianos? ¿Que no se acuerda que gracias a él hubo viudas y huérfanos en el pueblo de Dios? ¿Sí? Pero lo que Pablo está diciendo es, todo lo que viví, todo lo que me equivoqué, todo lo que tropecé, todo lo que hice y donde estuve, Dios lo aprovechó para hacer algo glorioso con mi vida. Amén. No importa dónde has estado, no importa lo que te has equivocado. Mi Señor cree que todo eso te sirve para poder cumplir de una mejor manera el llamado que Él tiene para tu vida. Ahora, Felipe, hermano, no sabemos por qué aceptó tan fácilmente seguir a Jesús y luego se volvió negativo. Algo le pasó, algo le ocurrió. Seguramente en el proceso, viendo cómo era Pedro, Jacobo, Juan, viendo cómo era Judas, seguramente en algún momento hasta lo vio. Esa es mi imaginación, no tienes que creer esto. Pero seguramente hasta vio a Judas quedándose con dinero de la ofrenda. ¿Y esto de dónde lo sacas, pastor? Ahorita vas a ver cómo Judas y Felipe, son los encargados de preparar los eventos, las cosas que el Señor necesita. Algo vio Felipe que le afectó. Eso es lo mismo que pasa con los hermanos. Aceptan a Cristo, empiezan a servir, pero entonces algo o alguien los lastima y se vuelven negativos, criticones. Empiezan a criticar cantos, enseñanzas, ministerios, hermanos, etcétera. Es que eso no está bien. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Sí? Gente que aceptó a Cristo, pero algo les hicieron. Alguien los dañó. ¿Sí? Es que yo no sentí la presencia de Dios, seguramente. Es que la hermana no anda bien. ¿Sí? Desde que tuvo a la niña, como que yo ya no la siento, que anda... Algo le está pasando, ¿ah? Empezamos a criticar. Un verdadero cristiano, hermano, puede sentir la presencia de Dios aún en el infierno mismo, déjame decírtelo. Porque la presencia de Dios no se percibe por lo que está sucediendo afuera de ti, sino por lo que está sucediendo en tu interior. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? ¿No había iglesia en el desierto?
no había un buen grupo de alabanza en el desierto y sin embargo siempre vivió en la presencia de Dios. Así que todo depende de lo que se está viviendo en tu interior. Algo pasó que volvió negativo a Felipe, o que Felipe permitió que lo volviera negativo debido a que alguien le rompió el corazón. ¿No has oído esta gente que siempre piensa, es que todas las iglesias son iguales? O si no, todavía no ha llegado a las iglesias, dice, todos los mecánicos son iguales. Siempre te están viendo la manera, como uno no sabe, te dicen que algo pasa para cobrarte más. No cabe duda, todos los abogados son iguales. Todos. Alguien decía por ahí, son como los plátanos, no te encuentras uno derecho. ¿Sí? Todos son así. Me sé varios de esos, ¿no? Pero no los vamos a mencionar para que no se nos vaya a ofender ningún abogado. Así que, hermano, el problema no es la gente. En todos lados vas a encontrar gente honesta y gente deshonesta. Siempre. ¿Sí? Así que no es que la gente esté mal, el problema es que ya hay un mal en tu corazón. Gente que le dice, es que todos están diciendo, todos comentan, y le preguntas, ¿quién? ¿Todos? ¿Quiénes todos? Bueno, muchos. ¿Quiénes? No comentan muchos, es nada más él, el único que está comentando. Nada más. Es que cada vez las cosas están peor. No, el que cada día está peor eres tú. El problema lo traes adentro. ¿Sí? Mira, déjame preguntarte algo, hermano. Si tú notas que te estás volviendo crítico, juicioso, amargo, aunque lo revistas de espiritual, ¿sí? Aunque digas que Dios te lo dijo, la verdad es que algo te pasó. Alguien te rompió el corazón. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te desilusionó para que pienses ahora de esa manera? Gente que de verdad caminaba bien, andaba bien en las cosas de Dios, pero de repente algo le ocurrió. Ahora opina mal, no quiere juntarse con ningún hermano. Y sí tenemos hermanos así, que no se quieren juntar con nadie. Y tú les preguntas y de repente dicen, no, es que yo iba a tal iglesia. Y y yo ahí me juntaba con todos, pero levantaron un chisme en mi contra. Y desde entonces dejé de ir a la iglesia y por eso ahora empecé a asistir aquí, pero ya no quiero más problemas. Así que llego tarde y me salgo temprano porque no me quiero volver a meter en problemas. Estás en un error. Siempre habrá problemas. Y aunque te quedes un ratito, de todas maneras al rato puedes tener un problema a pesar de que no conozcas a nadie. Mira, si eres honesto delante de Dios y le dices, Señor, tú sabes lo que pasó, Él te va a sanar. Dile, Señor, quiero hacer las cosas a tu manera. Toma de ejemplo a los niños. ¿Ves a los niños? Se pelean, se muerden y después hasta están comiendo la misma paleta contentos. No hay problema. Todo pasó. Sí, sean como niños. Debemos de ser como niños. Sí, aún míralos en problemas. ¿Has visto a los niños con cáncer? De repente cuando hay esto del Teletón lo sacan. Y algunos de ellos están jugando. A pesar de lo que están viviendo sonríen. Y juegan ahí entre ellos. Son niños. ¿Sí? Todavía ven lo bueno de la vida. Aún cuando ya no pueden pararse, levantarse de su cama, ahí los ves en su propia cama haciendo juegos. Tratando de sacar lo mejor de la vida en su difícil situación. Por eso Jesús dijo que si no fueres como un niño no puedes ver el reino de Dios. Ahora mira, este hombre así de negativo, así como era, así lo llamó Jesús. Así como eres, con el daño que tienes, Jesús te ha llamado. Jesús quiere hacer grandes cosas en ti de la misma manera que lo hizo con Felipe. Mira, Felipe, una vez que es hallado por Jesús, dice el verso 45 de Juan 1, lo siguiente. Felipe halló a Natanael. O sea, Jesús halla a Felipe y Felipe halla a Natanael. La evidencia de que eres una persona salva es que vas a buscar que otros también sean salvos. La evidencia de que eres un verdadero cristiano es que estás invitando a otros a conocer a Cristo. ¿Sí? Así que él le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si le dijo el hijo de José, es porque él sabía a quién se estaba refiriendo. Te platiqué que Natanael es de Caná de Galilea. Son vecinos con Nazaret.
Así que, por eso es que a Natanael como que no le agrada. ¿Cómo de Nazaret? O sea, todo hubiera dicho de Caná, te la creo. O sea, porque en Caná hay buenas personas. Pero en Nazaret, si tú continúas leyendo, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces Felipe dice, pues ven y ven. ¿Sí? Ahora, Felipe demuestra, hermano, que en verdad es salvo porque está buscando que otros sean salvos. Pero también hay una razón. Y ahorita lo vamos a ver. Déjame decirte esto. Más que campañas, más que invitar a predicadores para que los escuchen, el mejor evangelismo es el que haces con tus amigos. Natanael y Felipe son amigos. Y por eso es que Felipe va y le habla a Natanael, y Natanael viene, conoce a Cristo y se queda como discípulo. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Quieres que Dios te siga usando? Necesitas predicarle a Cristo a otros. ¿Quieres que se conviertan? Ve con tus amigos. No hay mejor evangelismo que ese. Ahora, otra característica de Felipe, hermano, es que jamás hace algo solo. Siempre se vale de otros. Siempre se vale de algún amigo que lo respalde para hacer algo. De ese tipo de personas que siempre que tienen que hacer algo, invita a alguien más para hacerlo. Incluso termina el servicio o termina la enseñanza, viene la administración y de repente se quiere pasar al frente para que oren por él, pero está esperando a ver si otro se levanta. Sí, si no se levanta nadie, pues no pasa. Pero si otro se levanta, entonces ya también él se levanta. ¿Has visto esos hermanos también? Hasta de repente empiezan a voltear, si tú pasas, yo paso. Y el otro, no, pues pasa tú primero, no tú primero. Así era Felipe. No quiere hacer nada si alguien antes no lo hace o si alguien no lo acompaña. Mira, Juan capítulo 12, verso 20. Déjame darte un ejemplo. Había ciertos griegos, ¿ciertos qué? Griegos. Y se acercaron a Felipe porque seguramente el nombre les indicó que tenía un origen griego. Así que fueron con él, me dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21. Estos pues se acercaron ¿a quién? A Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjate, ¿con quién vinieron? Con Felipe. Son griegos. Quieren ver a Jesús. Es la oportunidad de Felipe de decirle, Señor, le he estado hablando de ti a unos griegos y quieren conocerte. Pero no es así. Mira lo que dice el verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. O sea, no fue con Jesús luego, sino va y le dice a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Sí? Va con Andrés y dice, oye, allá hay unos griegos y quieren hablar con el Señor, pero yo no sé si está bien o está mal. Porque acuérdate, con la mujer sirofenicia, ¿sí? ¿Te acuerdas que esta mujer venía y le decía, Señor, sana a mi hija? Y Jesús le dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Tú eres gentil, ella era sirofenicia. Así que ella agarró y dijo, y Jesús le contesta, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, ¿te acuerdas? Y entonces ella contesta, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Felipe recordando eso, que Jesús dijo que no vino a los gentiles, y estos son griegos, entonces dice, no la vaya yo a regar. Entonces mejor voy con Andrés. Y si Jesús regaña a alguien, pues que regañe a Andrés, y no a mí. Sí, mejor que lo regañe a él. Así es Felipe. No se quiere aventar solo, contrario a Pedro. Pedro se mete da una regada, pero por eso es que Pedro es nombrado el primero de los apóstoles. Siempre está a la cabeza de la lista de los apóstoles, porque él se avienta la riega, pero lo intentó. Sí, tú podrías decir, sí caminó sobre el agua, pero se hundió. Sí, pero lo intentó y después siguió caminando sobre el agua cuando Jesús y él caminaron hacia la barca. Siempre está haciendo algo, siempre está intentando algo Pedro. Felipe es todo lo contrario. Felipe no quiere. Felipe siempre está buscando quien lo respalde, quien lo apoye. Como que no tenía el valor de hacer algo así por sí mismo. Como que no tiene convicción, como que no tiene compromiso personal Felipe. No sé si tú te puedas ver reflejado ahí, tal vez no. La verdad es que la mayoría de ustedes, así como los conozco, son gente muy aventada. Son gente que viene y me dice, pastor, ¿qué le parece si hacemos esto? Y si hacemos aquello, y si hacemos lo otro.
Y siempre están hasta llevando la delantera. Pero Felipe no era así. Felipe, hermano, es un hombre que tal vez hasta se convirtió y va por Natanael por no seguir a Jesús solo. Sí, como que Jesús le dice, sígueme. Y ahí va medio chiveado, ¿no? Viendo a Pedro, a Jacobo, a Juan, no tiene, sí los conoce, pero, y luego ve a Judas, tal vez a Mateo, y como que está medio chiveadón. Ve a Natanael y dice, pues, ya encontramos al Mesías. Y dice, ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Pues vente, sígueme, acompáñame y vamos a ver. ¿Sí? Por eso, porque no se atreve. ¿Sí? Hay gente, hermano, que no hace nada si otros no hacen nada. Si otros no se atreven, entonces ellos no se atreven. Si alguien no les dice vamos, entonces ellos nunca van. Y nomás están, y como son negativos, empiezan a criticar. Es que en la iglesia deberían de hacer esto. No, nunca has escuchado, hermanos, es que no, yo no sé por qué el pastor no ha puesto a alguien que lo haga. Alguien se debería de encargar de eso. Y alguien te dice, ¿y por qué no te encargas tú, hermano? Ah, yo no. ¿Sí? O sea, así son. Siempre les están criticando por qué se hace esto, por qué no se hace aquello, por qué se hizo así, por qué no se hizo así. Y alguien dice, ¿y por qué no lo intentas tú, hermano? No, yo no. No, ese no es mi llamado. ¿Sí? Así era Felipe. Como aquellos niños, no sé si tú alguna vez jugaste este juego de verdadero o falso. Que alguien preguntaba algo y todos corrían hacia verdadero o hacia falso, dependiendo de la pregunta. Y cuando alguien preguntaba algo, había alguien que siempre lidera y que siempre va por delante de todos los demás. Pero nunca falta el niño que solo está corriendo para donde ve que corren los demás. Está allí en el centro y ve que los demás, él no ni se mueve, se ve hasta que cómo es el último. Porque ve para dónde corren y entonces también él corre. Y de repente preguntan otra cosa y él ve y también lo sigue otra vez. Y cuando pierden, todos dicen, y se equivocaron. Y él dice, pero ¿y por qué? Porque él no está oyendo, él está siguiendo a los demás. Lo mismo hay en la iglesia. Gente que solamente se está moviendo dependiendo de cómo se muevan los demás. Gritan gloria a Dios porque los demás gritan gloria a Dios, si no, no gritaran. Y si nadie grita, entonces tampoco ellos gritan. Nunca dicen amén porque nadie dice amén. O si alguien dice, entonces ya con gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Sí? Así que, hermanos, si tú eres así, tu fe nunca va a funcionar. ¿Cuál fe, pastor? Solamente porque sigo a los demás. Es que es una fe que cree porque los demás creen. Es una fe que sabe cómo oran, pero porque otros oran. No sabe, nada más repite palabras. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero no sabe ni lo que hay detrás. Se sabe el versículo de que Jesús llevó sus enfermedades, sufrió sus dolores, pero no lo cree. Solamente lo repite porque he escuchado que otros hermanos lo repiten. ¿Sí? Así, y no sabe ni por qué es el asunto. No sabe que Jesús envió su palabra y lo sanó, pero no sabe cómo aplicárselo a su vida. ¿Sí? Esta clase de fe no funciona, hermano, porque realmente no crees en Dios. Crees en los demás, pero no en Dios. Crees en el pastor porque le escuchas hablar acerca de sanidad y le crees, pero todavía no le crees a Dios. Crees que la prosperidad que Dios quiere para tu vida es real, pero la crees porque te la predica el pastor, no porque realmente forme parte de ti. Te sabes los versículos que respaldan esto, pero no forman parte de tu convicción. Lo crees porque lo has visto en los demás. ¿Sí? Y te has vuelto cristiano como los de la religión tradicional. Tienen esa religión porque se le heredaron sus abuelitos, sus papás, y ahora pues no pueden ellos creen porque los demás creyeron. ¿Sí? Y esta clase de fe no funciona. Ahora mira, Felipe es una persona que por lo mismo, porque cree por los demás, todo se le hace difícil. Todo se le hace complicado. Vinieron los 10 leprosos y probablemente dijo, no, pues ¿cuándo? Si acaso sanará 1 o 2, pero 10, no se puede sanar a 10. Mira nada más, si hasta se les alcanza a ver el hueso a algunos de ellos, se les ha caído pedazos de carne grandes, todavía fueran pequeños pedacitos, pero mira nada más. O sea, Felipe no es una persona que tenga fe, no es una persona que crea, porque se le hace difícil por su origen griego.
Los griegos hacen cuenta, 2 más 2 son 4, y están ahí con la ley de esto, la ley de Newton, la ley de aquello y la ley de otro, y saben las cosas solamente porque las matemáticas así se los indican, y cuando las matemáticas no se los permiten, entonces ellos creen que nada se puede. Mira, déjame darte un ejemplo de esto. Juan capítulo 6, versos 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te fijas? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió, 200, no, estamos en Juan 6, 7, por favor. 6, 7. Él sabía lo que había de hacer. Verso 7, por favor. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Te acuerdas? Es cuando Jesús multiplica los peces o los pescados y los panes. Pero Jesús le pregunta a Felipe, ¿por qué crees que le pregunta a Felipe? Porque Felipe tiene problemas, hace cuentas. ¿Sí? Y Jesús de repente dice, vamos a darles de comer. Y le dice, Felipe, ven, ¿de dónde sacaremos para darles de comer a todos ellos? Pero él ya sabía lo que iba a hacer, solo estaba probando la fe de Felipe. Fíjate bien, Jesús está probando a Felipe. ¿Lo enfermó? No. ¿Lo dejó sin comer? No. ¿Le produjo problemas? No. Cuando Jesús te prueba en la fe, hermano, son condiciones en las cuales Él ya sabe lo que va a hacer, pero te pregunta, o más bien, te pone en esta situación para que tú aprendas a depender de Dios. Es lo que está haciendo Jesús. Jesús ya sabe qué va a hacer, pero le pregunta a Felipe, ¿de dónde sacaremos para darle de comer a todas estas personas? ¿Sí? ¿De dónde compraremos? Es más, fíjate la pregunta, ¿podemos regresar al verso 5, por favor? Verso 5 de Juan 6. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿De dónde? Porque pues de lo que tenemos ahí, pues no, como que no va a alcanzar. Felipe, hermano, tenía cierta responsabilidad dentro del grupo de los 12. Así como Judas es el tesorero, Felipe es el encargado de la logística. ¿A qué me refiero? Es el que se encarga de organizar, de preparar la llegada de Jesús a cierto lugar. Es decir, Felipe y Judas son los que van por delante. Vamos a ir a Samaria. Entonces mandan a Felipe y mandan a Judas a Samaria para preparar que el Señor. Ellos llegaban, anunciaban, Jesús viene para acá. Y entonces por eso es que la gente se juntaba. Tal vez no te lo hubieras imaginado así, pero así es. Déjame darte unos ejemplos para que veas que así fue. Sí. Mira, por favor, Marcos capítulo 14, verso 12 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, nosotros vamos por delante. Verso 13, mira, ahí va. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Verso 14, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Preparad quiere decir, vayan, compren todo lo necesario para que cuando lleguemos ya esté la cena lista. O sea, Felipe y Judas se encargan de preparar las cosas. Por eso es que cuando está ahí Felipe, está ahí la multitud, Jesús le pregunta a Felipe, que es el de la logística, ¿de dónde compraremos pan? Y él dice, no, pues 200 denarios no alcanzan, porque 200 denarios era lo que había en la bolsa de la tesorería. Judas traía 200 denarios. Entonces Felipe dice, no, pues con 200 denarios no nos alcanza. Y luego con los claveles de Judas, pues menos. A cada rato le está agarrando de ahí. ¿Verdad, Judas, que tenemos 200 denarios? Y Judas dice, ¿dije 200? Yo me acuerdo que te dije 150. No, me acabas de decir, no, 150. ¿Sí? O sea, qué rápido, ¿verdad? Se iba bajando la tesorería. Pero así eran ellos dos. Ahora, estamos en el verso 15. Verso 16. Fueron sus discípulos, ¿sí? Entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho
y prepararon la Pascua. Ahora, mira, déjame darte otro ejemplo en Lucas 19, verso 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió Dios 2 de sus discípulos. Verso 30, diciendo, ¿cuántos discípulos envió? 2. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Por eso es que Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero le estaba probando. Felipe sabe cuánto dinero hay en la tesorería y por eso responde en Juan capítulo 6, verso 7. Por favor, otra vez, Juan 6, 7. Felipe respondió, 200 denarios que tiene Judas, aunque los gastemos en pan, no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. No alcanza. Como cuando Dios te ha dicho, sí, que no te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Pero entonces tú volteas a ver el dinero y dices, no, pues lo que traigo no va a alcanzar para la quincena. O sea, tenemos que pagar a fin de mes el carro, la renta o la letra de la casa y lo que tenemos no alcanza. ¿Sí? Alguien ha conocido a cristianos así, ¿verdad? No vienen a rema, pero sí hay. Sí, que se preocupan cuando no ven dinero. Sí, que llegan al centro comercial solamente haciendo cuentas. O sea, no llegan con el Nuevo Testamento declarando la palabra de Dios, sino llegan con las cuentas. Esto, más aquello, menos lo otro, menos... No, entonces no me va a alcanzar. Entonces empiezan a, esto no, esto tampoco, aquello tampoco. Y ¿sabes qué? Pues solamente nos vamos a llevar arroz, frijolito y nada más. ¿Sí? ¿Cómo era Felipe, ah? ¡Qué incrédulo, Felipe! Voy a creer que andando con Jesús. ¿Y tú con quién andas? ¿Cómo es posible, fíjate bien, que asistas a una iglesia que le da de comer a 50 niños, a más de 50 niños diario, y que sabes que Dios los ha sostenido desde hace más de un año, y que dudes que a ti te va a sostener el Señor? O sea, como que no va, ¿verdad? ¿Cómo es posible que seamos una iglesia que tenemos fe para creer que Dios va a dar de comer a los niños durante todo el tiempo que dure en regresar? Y no podamos creer que Él se va a encargar de tus necesidades. Que por cierto, sí, si Dios pone en tu corazón apoyarnos para el desayunador, te lo vamos a agradecer, sí. Gloria a Dios porque tenemos lo necesario para que coman mañana, que es lo que ahorita tenemos la obligación mañana. Pero también Dios, yo sé que va a poner en tu corazón para pasado, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos fe para algo así y dudemos para nosotros mismos? ¿Crees que Dios ama más a esos niños que a ti? ¿Cuántos creen que sí? ¿Crees que Dios tiene más cuidado de ellos que de ti? No, hace lo mismo. Ellos no están preocupados por mañana, tronándose los dedos, que vamos a desayunar. Y habrá, yo vi a la hermana Kitty media, no sé, nerviosa hoy a la hora de salir. No, ellos ya están planeando ahorita, mañana me levanto a tal hora porque voy a ir al desayunador y de ahí me voy a la escuela. Y no están preocupados, ellos saben que mañana se va a abrir. Tienen fe. ¿No podrías tú hacer lo mismo? Ellos tienen fe en una persona. ¿No podrías tener tu fe en Jesús? Ahora mira, Felipe tiene rato haciendo cuentas. Por eso es que responde como director de logística del grupo de los 12, diciendo que no se puede. Felipe le dice a Dios que no se puede, como que no va, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un discípulo, un apóstol, le diga a Dios que no se puede? Felipe, mi hermano, es el hombre límite, el hombre del no se puede. Está difícil. Nadie lo ha logrado. No, pues, ¿de dónde vamos a sacar? No tenemos. ¿Sí? De la misma manera, has llegado hasta donde estás porque lo creíste. Pero en algún momento en tu vida, hermano, te limitaste y dijiste, hasta aquí puedo. Sea laboral, sea familiar, sea negocio, dijiste, nosotros hasta aquí podemos. Si ya dijiste hasta aquí se puede, entonces hasta ahí llegarás. No vas a poder salir más adelante. No porque Dios no quiera, sino porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperas. Y si no esperas más, entonces ni Dios puede hacer nada por ti. Muchos luego preguntan, ¿por qué a mí Dios no me ha dado lo que le dio al hermano fulano? Porque el hermano fulano no le ha dicho a Dios, hasta aquí puedo. Él sigue creyendo que puede.
y sigue echándole ganas. ¿Sí? Mira lo que dice Eclesiastés 9:11. Este es muy importante, dice, lo dice Salomón. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Seguramente Salomón vio algún gordito ganar la carrera. Por eso dice, no es de los ligeros la carrera. Si un gordito quiere, también gana. ¿Sí? ¿Viste jugar bueno, para los que somos aficionados al fútbol, ¿viste jugar a Maradona? No me digas que es un delgadito. O sea, ves a Cristiano Ronaldo hoy en día y dices, pues con razón, es veloz, ágil, ¿sí? Porque ves un cuerpo muy bien trabajado, ¿sí? Pero ves a Maradona no tiene nada que ver con Cristiano Ronaldo. Regordete, chaparrito. No es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. ¿Supiste de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam? ¿Sí? ¿Quién iba a pensarlo? Vietnam finalmente echó afuera a los Estados Unidos. ¿Supiste de Afganistán contra Rusia? Y Afganistán los venció. No pudieron contra ellos. ¿Sí? Fíjate bien, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. No creas que nada más es de aquellos que tienen estudios o que crecieron en una familia con posibilidades. No, dice, de ellos tampoco, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos nuestra oportunidad de crecer. Todos tenemos nuestra oportunidad de lograr cosas. Algunos de mis hermanos que están aquí presentes no tuvieron la oportunidad de estudiar cuando eran pequeños y estudiaron cuando fueron grandes. Y hoy en día tienen una carrera, tienen licenciaturas y todavía lo que falta en el nombre de Jesús y lo lograron, pero porque aprovecharon ese tiempo y esa ocasión. Amén. Así que Dios lo que está diciendo es, todos pueden, solamente que unos aprovechan las oportunidades y otros no. ¿Sí? Algunos han sido fieles y otros no. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Jesús le dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y uno a uno más. Así que cada uno vino, el de 5 talentos consiguió otros 5 talentos, el de 2 talentos otros 2 talentos, pero aunque le dio Jesús la oportunidad a otro de ellos dándole solo un talento, regresó y le dijo, Señor, aquí está tu talento, porque tuve miedo, no hombre, ¿qué tal si pierdo esa cantidad? Mejor aquí está. Y él le dice, siervo malo y negligente, ¿sí? No, tuviste tu oportunidad, pero no la aprovechaste. Y agarra y dice, quítenle el talento, denle ese talento al que tiene 10. Porque es que él sabe aprovechar las oportunidades. Si le doy otra más, sabrá aprovecharla. Pastor, ¿por qué a fulano de tal Dios le bendice más que a mí? Porque sabe aprovechar las oportunidades. ¿Sí? ¿Has visto los partidos de fútbol en donde un equipo de repente llega y da en el marco, da en el poste, y el portero logra atrapar una, otro defensa se barrió y alcanzó a taparla con un pie, y nunca tuvieron una oportunidad el equipo más débil? Y de repente, en una de casualidad que lograron llegar a la otra portería, anota el equipo débil, y le ganan al equipo fuerte. Porque estos supieron aprovechar las oportunidades. Y los otros, a pesar de todo lo que hacían, no aprovecharon nada. Así es la vida de muchos cristianos. ¿Sí? Así que, hermano, aprende a que no debes justificar tu pereza. A que no debes de justificar tu incredulidad diciendo que no se puede. No quieres. Esa es la realidad. No quieres vencer el miedo. No le eches la culpa a tu pasado, a tu formación. Es que si yo hubiera crecido en otra familia, me hubieran enseñado de manera diferente, entonces yo hubiera logrado. Si yo hubiera estudiado en tal lugar, entonces yo sí hubiera conseguido. O otros que le echan la culpa al presente. Es que si yo tuviera otro marido, las cosas serían diferentes. No. Tienes tu oportunidad ahí donde estás. Vas a dar fruto. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántos también dicen amén? Esa es la realidad. Así que, hermano, el universo que vives es equivalente a lo que tienes en tu interior. Felipe decía que no se podía. Jesús sabe lo que va a hacer. Por eso dice la Biblia, era para probar a Felipe porque Jesús sabía lo que habría de hacer.
Pero Felipe no lo sabía. A Felipe solo le tocaba confiar en Jesús. Tal vez si se hubiera acercado le hubiera dicho, mira Señor, naturalmente hablando y de acuerdo a la calculadora, no salen las cuentas, pero te conozco. Sé que tú puedes hacerlo todo. Sorpréndenos y magnifícate, glorifícate. Haz algo en medio de todo esto. Muéstranos que eres más grande, Señor. Y créeme que hubiera sido distinto. Ahora, Jesús está probando a Felipe. Lo está probando en la fe para que Felipe sepa que Dios siempre puede y para que tú sepas también que tú también siempre puedes. Amén. Dios va a hacer un negocio más grande si tú aprovechas las oportunidades. Dios va a darte mayor bendición si tú aprovechas la oportunidad. Dios, hermano, va a usarte grandemente si aprovechas tus oportunidades. Toda prueba en la fe tiene como objetivo mostrarte que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera, hermano, pasas a nuevos niveles espirituales. Felipe está encargado de la logística. Tiene que decir cuánto cuesta cada cosa. Y después de ahí decirle al tesorero, tesorero, necesitamos tanto. ¿Cuántos de aquí administran algo? La casa, el negocio, el trabajo. Tengo una administradora, ya me acordé. Sí, mira, debes de saber esto. Estar encargado de las cuentas siempre te llevará a una prueba para que sepas que Dios puede. ¿Cuántos ya se habían dado cuenta? El hecho de que estés a cargo de cuentas es donde Dios te va a probar. ¿Quieres saber que yo soy el que puedo? Y te lo va a mostrar. Amén. Me encantaría poder decir, hermana, usted, pase y deme aquel testimonio que me contó alguna vez. ¿Cuántos de ustedes, sí, lo voy a mencionar, espero no hacer sentir mal a la persona, pero alguien me contó alguna vez que alguien vino y le pidió prestado dinero y cuando no le pudo pagar por una cantidad mínima, le dijo, mire, no tengo para pagarle, pero aquí hay unos terrenos. Y se le olvidaron. Y después pasó el tiempo y alguien le fue a decir, oiga, ¿y sus terrenos no los va a ir a acercar? Y pues, ¿cuánto pueden valer esos terrenos? Y dijeron, no, pues valen tanto. Y dijo, ¿qué? Hombre, oportunidad hay para todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús te va a pedir así. A veces te va a subir al trampolín y te va a decir, aviéntate. Vas a voltear hacia la alberca y vas a notar que no tiene agua. Y de todas maneras Jesús te va a decir, aviéntate. Porque va a proveer el agua cuando vengas cayendo. Dios no pone el agua antes, sino cuando te avientas. Entonces le echa agua a la alberca. ¿Sí? Cuando le creíste. Si no, ¿para qué le echa agua? Si tú no te vas a aventar. Ay, qué bueno que no me aventé. Ya ves, ni agua tenía. Entonces digo, pues ¿para qué si ni te aventaste? Yo proveo el agua cuando tú te avientas. Pero si no te avientas, ¿para qué? Amén. Mira, Felipe, voy a brincarme algunas cosas porque Felipe entonces es así. Es alguien que se le hace difícil todo. Imagínate cuando le dijo, ve a buscar un pollino. Oye, ¿y si me agarra la PGR? Bueno, la PGJ, porque aquí es la PGJ. ¿Qué vamos a...? No, si te dice, nomás dile que el maestro lo necesita. Eso es todo lo que tienes que decir. Y con eso me va a soltar el burrito. Con eso te lo va a soltar. Sí, o sea, tal vez hoy en día tú se te haga poco un burrito. Pero ponte en esa época. No había autos. ¿Sí? Y luego le dice, es un pollino que nadie ha montado jamás, o sea, es un último modelo, 0 kilómetros. O sea, vayan a la agencia, lo agarran y le dicen que el maestro lo necesita. O sea, imagínate, no era... Y ahí va Felipe, pero Señor, y si, no, tú nomás dile así. Y entonces te va a dejar traerlo. Así nada más. ¿Sí? Ahora, este versículo también de los griegos, ¿te acuerdas? Vamos a verlo otra vez, por favor. Juan capítulo 12, por favor, verso 20 en adelante. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Pero fíjate ahora el orden que pone la Biblia. Entonces Andrés y Felipe, o sea, ¿quién fue el que quedó bien? Andrés.
fue el que se arriesgó, fue el que dijo, pues si se enoja, pues al cabo mi hermano Pedro se avienta y nunca he visto que más que un regaño, pero ha aprendido Pedro. Y Andrés va y le dice, Señor, allá hay unos griegos que quieren hablar contigo, te quieren conocer. Y entonces la Biblia los pone así, Andrés y Felipe, el orden espiritual, en orden de importancia. ¿Qué diría Dios de ti? ¿Pondría alguien por delante de ti o siempre te mencionaría entre los demás? Entonces, el pastor y... ¿sí? ¿O cómo diría acerca de ti? Entonces el hermano Aldo, la hermana Citlali, no, por el orden, digo, por la importancia, la cabeza del hogar primeramente, los hermanos Aldo y Citlali y las hermanas, o diría primeramente las hermanas fulanas, las cuales estaban bajo la cobertura de Aldo y Citlali porque van en orden de importancia. Porque Dios sabe cuando te atreves, cuando tienes fe, cuando te avientas, cuando le crees, cuando luchas por el reino. Y entonces te pone en ese orden de importancia. Ahora, voy a brincar algunas cosas por aquí. Felipe va con Andrés para que Andrés le confirme. Gente que espera que otros les confirmen lo que ellos sienten en su corazón. Por eso nunca avanzan. Voy con fulanito para que ore por mí. Tengo problemas. La Biblia dice, hermano, ¿estás afligido? Haz oración. Nunca dice, ve con alguien para que ore por ti. Dice, ¿estás enfermo? Ve por los ancianos de la iglesia. Ahí sí. ¿Estás afligido? Quiere decir, ¿estás en una prueba? ¿Tienes un problema? Ora tú. Nunca dice que vayas con alguien para que ore. ¿Tienes un problema? Ora tú. ¿Te fijas? Pero gente que está acostumbrada a ir por fulanito o fulanita para que ore por él o por ella. Voy para ver si Dios me da una palabra. ¿Sí? Para que Dios me hable. ¿Acaso no tienes una relación con Dios tú? ¿Dios no te habla a ti? ¿O de qué se trata? Por eso nunca se avanza. ¿Sí? Es que pastor, no sabía si era la voluntad de Dios hasta que fulanito me confirmó. Y luego vienen y, hermano, ni era de Dios desde un inicio y usted y fulanito están equivocados. Pues es que yo pensé, no ande pensando. Busque usted a Dios, que te confirme con la palabra de Dios. Hermano, cuando Dios va a hacer una hazaña, la hace con gente que cree. ¿Cuántos dicen amén? No la hace con incrédulos, ¿sí? Hay cosas para las cuales nadie irá contigo, tienes que saber eso. ¿Cuánta gente apoyó a Noé? Nadie. Él solito hizo el arca. Ahora mira, Jesús empieza a predicarles y decirles, ya me voy, voy a sufrir, voy a morir por ustedes, pero, y empieza a hablarles acerca de las recompensas que ellos van a tener. Mira, Juan 14:8, por favor, en adelante. Y Felipe, que casi nunca habla, por fin se decide a hablar algo y a decir algo sin consultar a nadie. Mira, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, como diciendo, Jesús le está diciendo, yo ya me voy a morir, voy a ir con mi Padre. Y entonces, Felipe lo que le dice, Señor, pues nada más muéstranos al Padre, aunque sea. Anduvieron con Jesús 3 años, pero le dice, aunque sea muéstranos al Padre nomás. Ya con eso nos conformamos, porque dice, y nos basta. O sea, merecemos más, pero aunque sea. Muéstranos al Padre. Verso 9, Jesús le dijo, molesto, es una molestia del Señor. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por eso te muestro, por eso te digo que Felipe no creía. Creía porque creían los demás. Natanael llegando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel. Pero hoy Felipe no cree que Jesús sea el Padre. No cree que Jesús es Dios. No cree que Jesús es el Mesías. No lo cree. Jesús ya se está despidiendo. Ya se está yendo. Y él todavía no cree. Ya escuchó a Pedro decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Felipe todavía no cree. ¿Sí? Fíjate todavía cómo dice. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. Aquí está el problema. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿no crees, Felipe? Tu problema, Felipe, es que no crees. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Felipe, hermano, es el que nunca entendió en los 3 años y medio que estuvo con Jesús, que Jesús era el Cristo. No lo entendió, no lo creyó. Cristianos que venían a la iglesia y que realmente nunca creyeron que Él era el sanador, el proveedor, el protector. Y sí, los oíste mencionar versículos de la Biblia, pero no los creían, solamente porque oían a otros mencionarlo. Y Felipe saca lo que realmente cree. Jesús, por eso se enoja y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. O sea que de nada sirvió 3 años de mi vida estar contigo. Tu problema, Felipe, es que no me crees. Y el problema de algunos de los que estamos aquí es que no creemos. Creemos que esto es una religión, pero no creemos que la vida de Dios está en nosotros y que esta nos transforma y nos hace conseguir lo imposible. Tanto así que Jesús murió, resucitó, vino, les invitó a comer y todavía estaban dudando. ¿Será? ¿O si se habrá muerto de verdad? Mira, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Has visto gente que adora pero duda? Señor, te adoramos, te adoramos. ¿Sí serán huecos de verdad eso que tiene sus pies o se los pintó? A lo mejor nada más estaba desmayado en la cruz. Imagínatelo. No creían realmente. Algunos dudaban, entre ellos está Felipe. Felipe no cree. Discípulos apóstoles que no creen. Qué raro, ¿verdad? Ya, gracias a Dios que en esta iglesia no hay de esos, pero así era. Lo estaban viendo resucitado, glorificado y todavía no creían. La fe, hermano, no viene con los años ni con evidencias, sino con la decisión. La fe es confiar en Dios. No te vuelvas a preocupar. Confía en Dios. Habrá gente que llegará al cielo y nunca aprendieron a tener fe. Nunca creyeron que Dios proveía. Nunca creyeron que Dios sanaba. Nunca creyeron que Dios prosperaba. Nomás vinieron a la iglesia y fueron salvos. Nada más. Ahora bien, así Felipe llega hasta el Pentecostés. Y ahí en el Pentecostés, ¿sí? Antes, cuando Jesús asciende al cielo, Jesús les dice una cosa. No se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como Felipe no hace nada, si los demás no hacen nada, pues ahí se quedó. Ahí se quedaron los 11, pues ahí se quedó él. ¿Sí? Si aquellos se van, Felipe se va con ellos. Pero como ahí se quedaron, pues ahí, aquí estamos, sí, pues aquí estamos 120. Se quedaron. Es ahí donde entonces reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Felipe se acuerda de esto. Y entonces, cuando viene el Espíritu Santo, Felipe empieza a creer. Ahora ya no porque creen los demás, sino porque él lo ha experimentado. Tiene el Espíritu Santo, vio las llamas de fuego sobre cada uno de ellos, escuchó el sonido como de un viento recio y dijo, Dios es real, realmente Jesús no nos mintió, era verdadero, él era el Mesías, y empezó a creerlo. Y mira, déjame mostrarte qué fue lo que pasó. Hechos 8, verso 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo ¿a dónde? A Samaria, porque Jesús dijo, cuando reciban el Espíritu Santo me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces él se acuerda en Samaria. Alguien tiene que ir a Samaria. Alguien va a ir a predicar a Samaria y nadie quiere ir. Y él dice, no, ya no voy a esperar, voy a ir yo. Jesús está en mí, Él confía en mí, yo creo en Él. Señor, yo iré a Samaria. Y entonces mira, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos
Salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Verso 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Te das cuenta? Cuando decides creer, cuando ya no te avientas porque alguien se aventó, entonces las señales te siguen, entonces oras por los enfermos y sanan, entonces reprendes demonios y salen. Cuando te atreves a creer por ti, no por los demás. Verso 26 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Te acuerdas? Le dijo, ve al desierto, está en Samaria. Él es el pastor, todo le va de maravilla. Y le dice Dios, salte de ahí, vete al desierto. Ahí te vas a encontrar un carro, calado por caballos. Va un hombre, un eunuco, va leyendo Isaías. Imagínate, Felipe lo alcanza. Ahora obedece, ahora cree porque él escucha a Dios. Y le dice, lo alcanza, lo escucha hablando este pasaje de Isaías 53. Y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces lo invitó a subir y le empezó a explicar y a predicar el reino de Dios, cómo Jesucristo era necesario que padeciera. A partir de este pasaje le empezó a predicar a Cristo, dice la palabra de Dios. Y entonces pasaron donde había agua, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Tanto dudaban de él, que cuando se dieron cuenta de las maravillas que Dios estaba haciendo en Samaria, Pedro y Juan dijeron, ¿sabes qué? Vamos a supervisar a Felipe. Ya ves que ese amigo nada le sale bien, todo lo hace mal. Y fueron a supervisarlo y se llevaron un chasco cuando vieron todo lo que Dios había hecho a través de Felipe. Que todos se lleven un chasco cuando te vean. Que todos se lleven un chasco cuando vayan a visitarte y vean lo que Dios ha hecho a través de ti. Y luego dice la palabra de Dios que se bautizó. Déjame mostrarte el último versículo. Verso 39, por favor, de Hechos 8. Con eso voy a terminar ya. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El Espíritu Santo lo tomó, y lo quitó de allí, y se lo llevó a Cesarea. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, primero lo llevó a Azoto. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Te lo dije hace algunos días. Cuando Felipe hizo esto, levantó una gran iglesia ahí. Sus hijas fueron profetisas. ¿Sí? Y muchos creyeron gracias a Felipe. Felipe fue conocido como Felipe, el evangelista. Todo lo que puede hacer un hombre cuando se atreve a creerle a Dios. Cuando se atreve a creer por Él y no por lo que otros han dicho. Cuando le cree a Dios la palabra y no solo repite versículos porque escucha que otros lo repiten. Dios quiere hacer eso contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ya estuvo bueno de que solo repitas versículos, de que solo creas cosas porque otros lo creen, de que solo te paras al frente cuando otros se paran, de que solo te avientas a hacer algo cuando alguien te aventó primero. Felipe le creyó a Dios. Dejó de ser el negativo, dejó de ser el criticón y se paró a hacer algo. Bendito sea Dios. Dios te está llamando en esta noche para decirte que Él quiere hacerlo también contigo. Que Dios te va a levantar, que Dios hará proezas contigo, que Dios dará señales de su gloria a través de ti, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, dile, Señor, ya estoy harto. No más. Siempre hago algo porque alguien lo hizo. Siempre me aviento porque antes alguien se aventó. Siempre es alguien el que me tiene que estar presionando para hacer algo. Leo la Biblia porque mis hijos, mi esposa, mi esposo me presiona para que la lea.
Siempre me tienen que estar recordando si estoy en oración o no. Si voy a asistir a la iglesia o no. Si voy a ir a la célula o no. No puedes estar viviendo bajo la fe, bajo la sombra de la fe de otras personas. En el nombre de Jesús. Te tienen que estar recordando lo que tienes que hacer. Dile, Señor, ya no. Haz conmigo como con Felipe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.